Bien, entonces vamos a hablar con respecto a las puntualizar algunas cosas con respecto a cardiopatías congénitas, el manejo, como digo, básicamente de la especialidad, pero siempre sí se tiene que tener algunos criterios para derivar también. Muy bien, dentro de las generalidades es en un 1% de recién nacidos, es decir, de 100 que nacen, uno va a nacer con una malformación, su origen es multifactorial y solo un 5 a 10% tienen alteraciones genéticas, ¿no? Muy bien, algo más que se tiene que saber es que generalmente hay síndromes o patologías que el lactante puede tener ya desde el inicio, que se ve desde el punto de vista fenotípico, y yo tendría que sospechar o adelantarme para pedirle un ecocardiograma para ver si no tiene alguna malformación. El ejemplo más típico, el Down. Si yo tengo un paciente con síndrome de Down fenotípicamente, entonces tendría que pedirle dentro parte del estudio, así no le escuche yo algún soplo, eso, un ecocardiograma porque va a estar asociado. Y dentro de las malformaciones congénitas, el canal, una patología que se llama canal auriculoventricular, es la más frecuente. Por ejemplo, el síndrome de Turner, yo tendría que hacerle un ecocardiograma porque está asociado, por ejemplo, a coartación de aorta, en la rubiola congénita y así. Y en la madre diabética, por ejemplo, entonces un recién nacido de una madre que tiene antecedente de diabetes, también tendría que hacerle un ecocardiograma porque puede presentar la famosa miocardiopatía hipertrófica sectal asimétrica, como eso ya es tema creo que vimos anteriormente. Entonces, esta diapositiva nos sirve para tener esas consideraciones. Hablando ya de, aquí también, por ejemplo, agregar en un paciente, no lo olviden, de una madre alcohólica también requiere un ecocardiograma porque está asociado a malformaciones. Entonces, el alcoholismo en la madre está asociado a malformaciones en el lactante. Muy bien, entonces, esta diapositiva nos ayuda a ver las frecuencias de las cardiopatías congénitas. En general, la más frecuente de las cardiopatías congénitas es el CIB, un 25 a 30%, le sigue el CIA, el ductus o PCA, persistencia de conducto arterioso, coartación de aorta, muy bien. Pero ¿qué pasa? Que generalmente a ustedes, si en algún momento van a dar algún examen, les van a decir cuál es la cardiopatía más frecuente. Nunca me voy a olvidar porque una vez me vino y no la contesté para cuando di mi examen de internado en el Revaliate. Felizmente que sí logré plaza, si no me hubiera roto la cabeza. Me vino justo la cardiopatía más frecuente en el infante, en el niño, pues sí era el CIB, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Eso, ¿por qué esa acotación? Porque si bien es cierto, esta diapositiva colocan al CB como la cardiopatía más frecuente, pero en términos generales, la cardiopatía más frecuente es la aorta bicúspide y el prolapso de válvula mitral. Entonces, pero que no son consideradas dentro cuando a veces hablamos. Entonces se dicen que a veces es tan frecuente en ciertas zonas que a veces hasta se considera, entre comillas, como ya una variación de un patrón normal. Por eso, pero ya estas sí son consideradas, ojo, la más frecuente. Entonces, para sintetizar, la cardiopatía más frecuente de todas, exceptuando la aorta bicúspide y el prolaxo, se sobreentiende, es el CIB de todas. Si a un momento me preguntan la cardiopatía congénita más frecuente en la infancia o al nacer, eso sigue siendo el CIB. Pero si algún momento me preguntan cuál es la cardiopatía congénita más frecuente en el adulto, es el CIA. Entonces, el CIA es la cardiopatía más frecuente en el adulto. Muy bien. Entonces, ¿y por qué será eso? ¿Qué nos hace deducir eso? Si el CIB es el más frecuente al nacer y el CIA en el adulto, y son cardiopatías congénitas, eso quiere decir que nace con el lactante, con el neonato, quiere decir que el CIB en un gran porcentaje, si es pequeño sobre todo hasta un 80%, llegan a cerrar. Entonces, algo así, si yo tengo de 100 niños que tienen 100 CIB y tengo 100 niños que tienen 100 CIA, estos niños de repente me cierran el 70%, voy a encontrar
30 en la vida adulta, ¿o no? Me cerraron. Pero el CIA me puede cerrar menos y voy a encontrar, por ejemplo, 70. Entonces, en el adulto, ¿cuál sería la cardiopatía congénita más frecuente? El CIA. ¿Por qué? Porque el C y B cierran la mayoría, sobre todo si es pequeño, hasta un 80%. Entonces, esa es la razón. Muy bien. Entonces, ya dentro, hablando de frecuencias, pero ya clasificándolas, hay dos grandes grupos de cardiopatías congénitas, las acianóticas y las cianóticas, como su propio nombre lo dice, producen cianosis. Dentro de las acianóticas hay una subclasificación, hablamos de Chang, de izquierda a derecha. El CIB promedio 30%, el PCA 12% y el CIA. Y dentro de esas, como obstructiva, la estenosis pulmonar 8%, la coartación de aorta 6% y la estenosis aórtica un 5%. Y dentro de las cianóticas, el Chang va de derecha a izquierda, ellas, la tetralogía de Fallot es la más frecuente. Y la transposición de grandes vasos en un 5%. Muy bien. Si algún momento a mí me preguntan entonces, ¿cuál es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente? Voy a marcar Fallot. Pero si a mí me preguntan cuál es la cardiopatía congénita más frecuente al nacer, va a ser la transposición de grandes vasos. La transposición de grandes vasos. Entonces es la más frecuente al nacer. Le sigue la atresia tricuspidia al nacer. Muy bien. Entonces, esta es otra clasificación, más de lo mismo, simplemente para que ustedes lo tengan, ya hacen acianóticas y cianóticas y de acuerdo si el flujo pulmonar es normal o el flujo pulmonar está aumentado. Muy bien, miren, entonces esto más que eso, como le digo, es un tema que a veces es un poquito memorístico, ¿no? Entonces, pero bien, en algún momento vamos a encontrar algunas diapositivas que para hacerlo un poquito didáctico, que nos puedan, por ejemplo, miren cuál de las siguientes cardiopatías se caracteriza por hipoflujo pulmonar. Muy bien, todas las, si nos ubicamos, la otra vez dije una pizarrita para las siguientes, que es importante, mucho me gusta utilizar la pizarra, pero ubiquémonos, mire chicos, el lado derecho del corazón, el lado izquierdo, ¿correcto? Muy bien. Del lado derecho, ¿qué arteria sale? Del ventrículo derecho, ¿qué arteria sale? La pulmonar, muy bien. Del lado izquierdo, la aorta, correcto, muy bien. En las cardiopatías congénitas acianóticas, el Chang es de izquierda a derecha, o sea, de izquierda a derecha. ¿Dónde va a haber un mayor hiperflujo? ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho? Derecho, correcto, muy bien. Entonces, si hay un mayor hiperflujo, es obvio pensar, entonces la arteria pulmonar va a manejar un mayor hiperflujo, correcto, muy bien. Entonces, las acianóticas, que son Chang de izquierda a derecha, manejan un mayor hiperflujo. Entonces, si nosotros sabemos, dentro de ellas hay las tres típicas, CIB, CIA y PCA, entonces, ¿qué tendríamos que haber hecho ahí? Entonces, descartar la A, la B y la C. La E, ventana aortopulmonar, quiere decir, es casi lo mismo, pero en otro nivel que la persistencia del conducto arterioso. Es decir, hay una ventana que comunica la aorta a la pulmonar. Yo le hago una pregunta. O sea, esto ya era simplemente razonamiento, si no se acordaba. ¿Quién maneja mayor presión, la aorta o la pulmonar? ¿Y el flujo iba a ser de izquierda a derecha o no? En una ventana aortopulmonar. Si la aorta maneja mayor flujo. El Chang, ¿va a ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha, porque la aorta maneja mayor presiones, ¿correcto? Entonces, en esta patología de ventana ortopulmonar, la pulmonar va a recibir el mayor flujo de la aorta, va a estar congestionada. Entonces, ¿cuál de las siguientes cardiopatías se caracteriza por hipoflujo pulmonar? Lo único de la estenosis pulmonar, pues es obvio también. Si yo encuentro una estrechez a nivel de la válvula pulmonar, me va a llegar poco al flujo pulmonar. Pero también, si es que ustedes, bueno, le digo, tuvieran tenido una buena memoria, tenemos, miren, flujo normal o disminuido, dentro de las acianóticas estaba la estenosis pulmonar, ¿correcto? Miren, acianótica con flujo normal o disminuido, encima tiene hipertrofia ventricular derecho, la estenosis pulmonar. Muy bien. Entonces vamos a hablar de las más frecuentes, la comunicación intraauricular. Les mencioné que era la cardiopatía congénita más frecuente de la
dulto. El defecto es a nivel del septum interauricular, es decir, el septum que une las dos aurículas. Predominio es de sexo femenino, 2-1, es decir, de 3, 2 van a ser mujeres y 1 varón. Generalmente hay 3, se clasifican en 3. Sea ostium primum, sea ostium secundum y el sea tipo B, noso, ¿correcto? Muy bien. Entonces, la mayoría de literatura no consideran, porque alguien me puede decir, doctor, pero yo leí que eran 4. ¿Cuál? El sea tipo seno coronario. Muy bien. ¿Por qué no lo consideran la mayoría de literaturas al CIA tipo ostium coronario como un propiamente dicho un CIA? Porque el Chan del CIA de tipo coronario es de derecha a izquierda. ¿Y estas qué nos dice? El Chan es de izquierda a derecha. Por eso no se considera. Por el mismo razonamiento, si es que considerarían a eso, deberían considerar al foramen orbital permeable, porque es el más frecuente. Porque el Chan del foramen orbital permeable es de derecha a izquierda. Entonces, es ella, básicamente, su Chan es de izquierda a derecha. Por eso quedan 3, el ostium primum, el ostium secundum y el ostium seno venoso. Muy bien. El ostium secundum generalmente es céntrico. Acá, como vemos, el ostium secundum generalmente es donde estaba la membrana oval permeable. El tipo ostium primum generalmente es en la base, casi al nivel del septum aurículo ventricular, es abajo, casi a nivel de donde salen las auriculoventriculares, el septum ostium primum, como acá vemos. Y el tipo seno venoso, hay 2. Seno venoso superior, si estaría a la altura de la desembocadura de la vena cava superior, y el tipo seno venoso inferior, si estaría a la altura de la desembocadura de la vena cava inferior, ¿correcto? Muy bien. Entonces tenemos el tipo ostium secundum, es el más frecuente, 60%, otras literaturas dicen hasta un 70%, miren, ¿correcto? Como lo vimos acá, miren, entonces hay se pierde la continuidad entre el septum a nivel de la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Ubicación medio septal a nivel del septum. El tipo ostium primum es generalmente parcial a nivel más o menos del canal aurículo-ventricular. Está ubicado en porción baja del septum interauricular, lo que le decía, sobre las válvulas auriculoventriculares, y va asociado a un cleft de valva anterior mitral. Por eso generalmente está asociado a una insuficiencia mitral, el del tipo ostium primum. El tipo seno venoso, menos porcentaje. Este ostium primum generalmente es hasta 20-25%, la literatura. El tipo seno venoso hasta 15 puede, alguna literatura menciona. Cerca de la desembocadura de la vena cava superior es más frecuente, es decir, el tipo seno venoso superior, que la desembocadura de la vena cava inferior. El tipo seno venoso de la cava superior va asociado, puede ir asociado a la famosa patología de drenaje anómalo de venas pulmonales. Muy bien. ¿Por qué en la radiografía he colocado muñeco de nieve? Porque si en un momento, chicos, a ustedes les preguntan en un examen paciente cianótico que en la radiografía tiene una imagen en forma de bota, ¿qué marcarían? Es muy clásica esa, Falov, en forma de bota, tetralogía de Falov. Si le marcarían en forma de huevo, o sea, paciente cianótico con radiografía en forma de huevo. Ese es clásico de la transposición de grandes vasos. Y si me dicen a un momento, lactante cianótico con la radiografía imagen de muñeco de nieve, entonces está asociado a drenaje anómalo de venas pulmonares, ¿correcto? Entonces eso es muy importante. A veces esos pequeños datos me ayudarían a resolver alguna pregunta en algún momento. Entonces, el tipo seno coronario, como les decía, miren, es un defecto en pared venosa que comunica con la aurícula izquierda, pero no es considerado en interrogantes un SEIA, una comunicación interauricular propiamente dicha, porque su Chan es de derecha a izquierda, ¿correcto? Muy bien. Y dentro de si el SEIA está asociado a estenosis mitral, eso recibe el nombre de un síndrome de Lutten-Bacher. En el hospital, en el regional, hemos tenido un paciente con CIA y estenosis mitral, es decir, con un síndrome de Lutten-Bacher. Muy bien,
dentro de la fisiopatología, si es fácil deducirla, si todo me está sobrecargando el lado, la sangre va a pasar de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, ¿de ahí a dónde va a pasar? ¿Al ventrículo derecho o no? ¿Y de ahí a la arteria pulmonar o no? Ubíquense. Por todo lo que vamos a tratar de deducir va a ser, ubíquense las dos aurículas arriba y los dos ventrículos, ¿correcto? El lado izquierdo, el lado derecho. Entonces, ¿de dónde vendría la sangre? ¿De la aurícula izquierda a la aurícula derecha o no? De ahí de la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho, del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, muy bien, al pulmón y regresa a través de las venas pulmonares. Muy bien, chicos. En función a eso, el CIA, como es un chan de izquierda a derecha, ¿va a dilatar la aurícula derecha o no? De hecho, no solamente la aurícula derecha, también el ventrículo derecho. Y va a sobrecargar el circuito pulmonar entonces y las cavidades derechas. Doctor, ¿y para qué me sirve eso? ¿Por qué? Porque yo en la radiografía de tórax, entonces tengo que buscar crecimiento de cavidades derechas, ¿correcto? O tengo que buscar aumento de la arteria pulmonar dilatada. Muy bien, en el electrocardiograma yo tengo que buscar también hipertrofia, crecimiento del lado derecho. Entonces, para eso me sirve saber la fisiopatología. La clínica, la mayoría son asintomáticos en la infancia. Si hay un hiperflujo pulmonar, eso que es característico de todas las cardiopatías acianóticas, el niño, el lactante, tiene infecciones respiratorias. Entonces, ustedes en algún momento, chicos, si es que le llega a un lactante que muchas infecciones a repetición, entonces pueden pedirle un ecocardiograma, porque generalmente pueda que tenga un CIA, pueda que tenga un CIB o también un PCA, ¿no? Y sobre todo si por ahí le pueden escuchar un soplito que como que lo escuchan o no le escuchan, entonces es mejor a ese niño derivarlo, ¿correcto? Porque estos niños generalmente hacen infecciones respiratorias. Muy bien. Según el grado del CHAN, de la comunicación, debutan a los 30 a 40 años, por eso se considera la cardiopatía congénita más frecuente en el adulto, porque generalmente va a dar molestias a los 30 a 40 años. Puede debutar como una insuficiencia cardíaca, puede debutar con arritmias supraventriculares, con hipertensión pulmonar o con el síndrome de Eisenmenger, que ya vamos a ver qué es. Y lo de estos generalmente es de ostium secundo, pero los ostium primum generalmente debutan a mayor temprana edad con una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia mitral, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Que generalmente estos pacientes van a debutar generalmente entre la tercera o cuarta década. Muy bien. En la auscultación, lo característico del CIA es el desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido. Es decir, al referirse que es fijo, lo voy a auscultar tanto en inspiración como en expiración. Un soplo sistólico pulmonar de hiperflujo y si es un ostium primum, un soplo sistólico de insuficiencia mitral. Como vimos, el ostium primum puede estar asociado a una insuficiencia mitral. Muy bien. Dentro de las exploraciones complementarias en el electrocardiograma, si es un ostium secundum, que es el más frecuente, va a haber sobrecarga del ventrículo derecho, más bloqueo incompleto de rama derecha, el eje a la derecha. Si es ostium primum, como va asociado a una insuficiencia mitral, puede haber el eje a la izquierda. Muy bien. Como vamos a seguir hablando de esto, vamos a recordarlo. Cuando yo hablo en el electrocardiograma, que es muy importante, ¿cómo me sugiere a mí crecimiento de aurícula derecha? A ver, entonces, para hacerle recordar. A mí me va a sugerir crecimiento de aurícula derecha cuando la onda P es mayor de 2.5 milímetros, es decir, la famosa P pulmonar o P picuda, en las derivadas D2, D3 y ABF, es decir, en las derivadas de cara inferior. Eso me sugiere crecimiento de aurícula derecha en el EKG. Muy bien. ¿Cuándo me sugiere a mí crecimiento de aurícula izquierda en el EKG? Cuando la onda P en ancho es mayor de 0,12 segundos, es decir, mayor de 3 cuadraditos en ancho, en la derivada de 2, de 1 a BL, B5 y B6. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuándo a mí me sugieren el electrocardiograma hipertrofia del ventrículo derecho? Cuando en la derivada BV1, en la V1, la onda R es mayor de 7 milímetros.
Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. De todo lo que es electrocardiograma, esos los criterios. Y para hacerle recordar, cuando a mí me sugiere hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo acabo de mencionar en la primera ponencia, el famoso Sokolov. Cuando S1 en V1 y V2, la onda S en V1 en V2 más la onda R en V5 o V6 es mayor de 35, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, chicos. Y esta imagen, ya la otra vez también lo mencionamos algo. En el lado derecho, ¿cuántos lados veo yo de la silueta cardíaca? Importante. Entonces, no se olviden, se va a ver dos. La vena cava superior y la aurícula de derecha. Entonces, solo dos. En el lado izquierdo, ¿cuántos se ven? En el lado derecho, ¿cuántos se van a ver? Tres. El callado aórtico, el tronco de la pulmonar y el ventrículo izquierdo. Correcto, eso es importante. ¿Por qué? Aquí, pregunta, ¿cómo me sugiere crecimiento de aurícula derecha? Ah, fácil, doctor. Si esto es de vena cava superior y este es aurícula derecha, esto lo encontraré más distendido. ¿Correcto? Está bien, muy bien. Aquí, ¿cómo me sugiere crecimiento de aurícula izquierda en la radiografía? Si es que no se ve, ¿cómo me sugeriría crecimiento de aurícula izquierda? ¿Mm? Hay tres criterios, chicos. Entonces no lo olviden porque eso es importante. Uno, aquí en el contorno de la aurícula derecha, en este contorno de la aurícula derecha se ve un doble contorno. Entonces, ese es uno de los tres criterios de crecimiento de aurícula izquierda. Entonces, en este contorno de aurícula derecha se ve clarito, en pacientes que tienen la aurícula izquierda grande, un doble contorno. Aquí lo vería doble contorno. Muy bien. Ese es un criterio. El otro criterio es a nivel, miren, tronco callado aórtico, este es tronco de la pulmonar. Al terminar el tronco de la pulmonar hay una dilatación del tronco de la pulmonar en la parte terminal, y eso quiere decir que la orejuela izquierda está agrandada, y ese es otro criterio de crecimiento de aurícula izquierda. Y el tercer criterio es que como la aurícula izquierda está en la parte de atrás y está crecida, levanta o rectifica al bronquio principal izquierdo. Es decir, el bronquio principal izquierdo que sale de acá, que se debe salir en diagonal, sale un poco rectificado. Entonces, esos son los tres criterios de crecimiento de aurícula izquierda. Y eso es importante conocerlos porque a mí me va a sugerir. Y para crecimiento de ventrículos. Entonces, en primer lugar, tengo que tener un índice cardiotorácico mayor de 0,5. Me va a sugerir crecimiento ventrículo izquierdo cuando esto me va hacia la punta, es decir, casi me ocupa todo el hemidiafragma, hacia la punta. Y me va a sugerir crecimiento ventrículo derecho cuando al contrario, esta silueta cardíaca se levanta en forma de bota, es decir, hacia arriba. Esto se separa del hemidiafragma, más bien esto es hacia arriba, así, en forma de bota. Ahí me sugiere crecimiento de ventrículo derecho. Entonces es muy importante tener esto, porque entonces, si yo tengo un paciente, entonces esto yo tengo que ir a buscar en lo que hemos hablado. Entonces, los ostium secundos sobrecarga el ventrículo derecho, más bloqueo incompleta rama derecha, el eje a derecha. Ostium primum, bloqueo aurículos ventriculares o eje a la izquierda. En la radiografía de tórax, signos de plétora pulmonar con hiperflujo, dilatación de cavidades derechas y arteria pulmonar. Entonces, mira, en la radiografía yo ya voy a saber cuándo yo voy a ir a buscar cuando están crecidas esas cavidades. Muy bien, el ecocardiograma me da el diagnóstico y también me sirve para el seguimiento. Cateterismo se realiza sobre todo para estudiar si tiene una hipertensión pulmonar grave. El pronóstico y tratamiento. Un CIA ostium secundo, si es pequeño, generalmente puede cerrar durante menos del primer año. Como les dije, pocos, pero algunos cierran. Pero si no es menor de 7 milímetros, entonces se tiene que corregir. ¿Cuándo cirugía? Cuando el flujo pulmonar con respecto al flujo sistémico es mayor de 2.
¿Cuál es lo normal? Que el flujo pulmonar con respecto al flujo sistólico casi sean 1, ¿correcto? Porque el flujo que va por el lado derecho debe ser el mismo que va por el lado izquierdo, regresa al izquierdo. Entonces, cuando el flujo pulmonar del lado derecho es mayor que el flujo sistémico, quiere decir que el lado derecho se está sobrecargando. Eso indica cirugía. Hay sobrecarga de ventrículo derecho y hay una hipertensión pulmonar reversible. Solo en estas condiciones yo tendría que operar al paciente. La edad generalmente, una edad entre los 3 a 6 años se debe realizar. Muy bien. Entonces, para realizar, miren, esto puedo hacerlo de dos maneras. O abrirle el corazón y cerrarlo, el tejido, el de acá, lograr cerrar a través de un parche y suturarlo. O ahora lo más actualizado y que es mejor para el paciente, no abro el corazón, sino entro por la arteria femoral y le coloco un dispositivo que se llama Amplaxer. Miren, se coloca y se cierra el CIA. Entonces ya no es necesario abrir el corazón. Muy bien, el CIB es un defecto en el septum interventricular, puede ser único o múltiple. El septum, entonces el CIB también tenemos 4 tipos de CIB. El más frecuente, el perimembranoso, un 60-70%. Miren, este es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, y miren el CIB. El Chang, miren, de izquierda a derecha, miren. Siempre miren la flecha de izquierda a derecha el Chang. El trabeculoso, muscular o apical, en menor porcentaje, hasta un 20%. El CIB de entrada o el CIB infundibular, que va asociado generalmente a insuficiencia aórtica. Entonces, pero el más frecuente es el perimembranoso, que en un momento les pueden preguntar. Entonces, dentro de la fisiopatología igual. Si el CIB es pequeño, se va a auscultar un soplo pansistólico o holosistólico en región paraesternal izquierda, tercer, cuarto espacio intercostal. Si el CIB es grande, entonces el Chang de izquierda a derecha es de alta presión y a veces hasta no podemos escuchar el soplo, porque generalmente las presiones se equipa exacto. Entonces, por eso lo que yo les decía, no necesariamente voy a auscultar siempre un soplo. Pero este CIB de grande es un Chang de izquierda a derecha de alta presión, me va a ver un hiperflujo pulmonar. Insuficiencia cardíaca desde la infancia. Estos pacientes debutan desde la infancia. Dentro de las exploraciones complementarias voy a encontrar una hipertrofia de ambos ventrículos y de aurícula izquierda. ¿Por qué creen que la aurícula izquierda se agrandaría? Porque el CIA, la sobrecarga venía a la aurícula derecha y al ventrículo derecho. Agrandaba esas dos cavidades y de ahí se iba a la pulmonar y muy bien. El CIB está abajo. Todo ese remanso de sangre, chicos, va al ventrículo derecho que lo agranda, va a la pulmonar, pero ¿a dónde regresa? A la aurícula izquierda. Por eso es que encuentro cavidades izquierdas dilatadas, ¿correcto? Hipertrofia biventricular y aurícula izquierda agrandada. En la radiografía de tórax, cardiomegalia y plétora pulmonar, congestión pulmonar. Ecocardiograma me da el diagnóstico, tanto la amplitud y el número de CIB que pueda tener el paciente. Cateterismo se realiza para ver si el paciente tiene una hipertensión pulmonar severa. Miren, cateterismo en el CIB para ver hipertensión pulmonar severa. En el CIA, cateterismo para ver hipertensión pulmonar severa o grave. Miren una constante, ya vamos a ver por qué. Porque ahorita justamente tenemos una paciente con PSA en el regional que tiene hipertensión pulmonar severa y probablemente ya no se opere. Hemos mandado a Lima pacientes así y nos los han regresado, tratamiento médico. Ya les voy a decir por qué. Entonces, miren, el cateterismo es para pacientes que tienen hipertensión pulmonar severa. Pronóstico y tratamiento. Los CIB musculares pequeños cierran al año con las indicaciones de cirugía cuando el flujo pulmonar es mayor en 1.5 al sistémico, ya el paciente tiene ICC o hay crecimiento de cavidades. Ahí se debe cerrar. Entonces, igual una pregunta en el ENAN, respecto al CIB, dice, vamos a ver, ¿es un cortocircuito de izquierda a derecha, cianótico? Esa sería la falsa, ¿no? De inicio. Es hacia, no, pero ¿qué es un cortocircuito de izquierda a derecha?
Sí. Entonces, miren, esta pregunta a veces también ustedes que en un momento probablemente den para la residencia, es, tienen que leerla bien, porque, de izquierda a derecha, pues así, está, qué fácil así. Después dicen, no, ha sido trafa. No, el problema es que no leen bien también. Miren. O sea, de izquierda a derecha lo ponen, sí, al toque dicen, no, y comienzan a leer rápido, porque en teoría el tiempo corre. ¿Ocupa el 30% de la cardiopatía congénita? Sí, hemos dicho que es la más frecuente. ¿Es una cardiopatía congénita cianótica? Correcto. ¿Es un cortocircuito de izquierda a derecha? Correcto. ¿Y asociada a otras entidades puede llevar a la insuficiencia cardíaca? Exactamente. Puede producir insuficiencia cardíaca. Muy bien, el famoso ductus arterioso persistente, asociado a infección materna por rubiola. Muy bien. ¿Cuáles son los factores más importantes para que el paciente pueda tener el ductus arterioso? Para empezar, ¿de qué arco aórtico? Le voy a hacer recordar ¿de qué arco aórtico es el conducto arterioso? El ductus arterioso. Del sexto arco aórtico. Sexto arco aórtico nace el conducto arterioso. No lo olviden que en un momento ha sido pregunta. Correcto, muy bien. Este conducto arterioso, miren, en la vida fetal debe ser normal. Gracias a él estamos vivos. Pero, ¿qué dice? Normalmente a las 15, 18 horas se produce una vasoconstricción de ese conducto. Correcto. Entonces, estos pacientes tienen que realizarse. Pero a los 21 días ya se ha fibrosado y se debe cerrar. En todos nosotros, probablemente los que estamos acá presentes tenemos el cerrado ese. Y al rezago de eso, ¿cómo se le llama? Ligamento arterioso. También pregunta de anatomía. Muy bien. Entonces, no lo olviden, a las 15, 18 horas se produce una vasoconstricción, se cierra, pero a los 21 días se termina de cerrar por completo. Muy bien. Y otro que tienen que tener en cuenta que va asociado o factores de riesgo es la prematuridad y pacientes que han estado sometidos a una hipoxemia. Y está asociado a infección materna por rubiola, ¿correcto? ¿Qué es el ductus arterioso? Es la persistencia del mismo de una comunicación entre la aorta y la bifurcación pulmonar. ¿Dónde está el conducto arterioso? ¿Debajo de la subclavia o encima de la subclavia? ¿En la aorta ascendente, callado o descendente? Entonces, está en la aorta descendente, debajo de la subclavia. De ahí sale y se comunica al momento que la arteria pulmonar se va a bifurcar, ¿correcto? Entonces, ojo ahí, no lo olviden. Puede ser aislado o combinado. Y lo que les decía, puede ir a combinada coartación de aorta, válvula aórtica bicúspide, CIB, estenosis pulmonar, es decir, no solamente tener ser solo. La cardiopatía más frecuente asociada a prematuridad es de ductos, por eso le digo. Entonces, nunca también los que van a dar un momento de examen de residencia lean el ENAN. En el 2005, yo me he revisado, pues, como enseño en el CTO, me he revisado todos los bancos del ENAN de residencia. En el 2005 una pregunta del ENAN ha venido igualita en el 2012 de residencia, igualita. Entonces, siempre vienen preguntas coincidentes. Entonces, si se dan cuenta, viene simple. Felizmente que las preguntas de cardiopatía congénita, como vamos viendo, vienen simples. Dentro de la fisiopatología, entonces, es un CHAN a nivel de aorta a pulmonar. Como la aorta maneja mayores presiones, el CHAN es de izquierda a derecha. Hay un hiperflujo a nivel pulmonar, se sobrecarga de trabajo del lado izquierdo. Porque acá, miren, o sea, va a ir de la aorta la sangre a la pulmonar, más abajo todavía, por decirlo así, ¿no? Ya no es el ventrículo izquierdo, sino en las arterias. Recibe la pulmonar ese flujo grande, ¿y a dónde creen que va a ir? Pulmón, y regresa ¿a dónde? A cavidades izquierdas. Por eso hay crecimiento de cavidades izquierdas. Muy bien. En la clínica va a haber un pulso arterial saltón, y esto es lo característico. El soplo continuo sistodiastólico o de Gibson en el foco pulmonar o debajo de infraclavicular izquierda. Entonces, también llamado en maquinaria de Gibson. Si la hipertensión pulmonar es severa, se invierte el CHAN, se produce cianosis y el famoso síndrome de Eisenmenger. Entonces llegábamos acá. El síndrome de Eisenmenger, chicos, entonces miren, quiero que se imaginen, tanto en el CIA
pasa de la aurícula izquierda a la aurícula derecha sangre, ¿correcto? De la aurícula derecha pasa al ventrículo y de ahí a la arteria pulmón, nada, lo comienza a sobrecargar. Esa arteria pulmonar, en otras palabras, igual, del CIB, del ventrículo izquierdo, pasa al ventrículo derecho a la arteria pulmonar. En el PSA, de la aorta pasa a la arteria pulmonar, sobrecarga la arteria pulmonar. La función de la arteria pulmonar es tratar de evitar que algún daño vaya al lado derecho del corazón o al mismo pulmón. Entonces, cuando siente ustedes que están sintiendo que se viene una, con fuerza una presión y están bajo una compuerta, ¿qué tratarían de hacer? Cerrar la compuerta, es obvio. Entonces, ¿qué hace la arteria pulmonar? La arteria pulmonar lo primero que hace, como ya lo vamos a ver más adelante, ese cerrado de compuerta, haciendo el parangón, la analogía, lo va a producir una vasoconstricción refleja. Trata de cerrar su luz, su diámetro, su calibre, bajo una vasoconstricción refleja. Cuando eso sucede en la arteria pulmonar, eso le llamamos hipertensión pulmonar pasiva. Pero como no logra, por vasoconstricción, contener toda esa sobrecarga de la que hemos estado explicando, comienza a haber cambios. ¿Qué hace? Hipertrofia la media. De ahí proliferan las enzimas en la íntima. Entonces se comienza a ver cambios ya estructurales. Cuando sucede eso, ya se habla de una hipertensión pulmonar activa. Si eso es severo, entonces yo les hago una pregunta. Si esa hipertensión pulmonar es severa, ese aumento de presión va a hacer que en un momento el shunt que venía de izquierda a derecha se invierta y sea de derecha a izquierda. Cuando se ha invertido el shunt de derecha a izquierda y aparece la cianosis, entonces estamos hablando del famoso síndrome de Eisenmenger. Entonces, cuando aparece ya el síndrome de Eisenmenger, casi todas las cirugías, las cardiopatías congénitas acianóticas son inoperables, porque el riesgo de que el paciente se muera post cirugía es alto. Entonces, esta paciente tiene 80 de presión sistólica pulmonar, mayor de 70 es severa. Tiene un PSA, la paciente que tenemos hospitalizada, 28 años, que ha venido de la sierra. Entonces, es inoperable. Nosotros ya hemos mandado pacientes con PSA, señora, a Lima y la han regresado. Simplemente tratamiento médico, hasta que ya, pues, ¿no? Un momento ya. Entonces, esto es importante para nosotros. Entonces, en estos pacientes, aparte del diagnóstico, es ver la presión de la arteria pulmonar, porque cuando es severa, se invierte el shunt, se produce cianosis y el famoso síndrome de Eisenmenger. Muy bien, pruebas complementarias en el electro, va a haber una hipertrofia biventricular y de aurícula izquierda, lo mismo que en el CIB. En la radiografía de tórax, cardiomegalia, plétora pulmonar, pronóstico de tratamiento. Si es pequeño, cierra durante la lactancia, pero si ya es grande, se tiene que operar. Igual, se puede hacer toracotomía o también se puede hacer cerrar ahora igual a través con un amplaxer. Muy bien, vamos a hablar sobre la coartación de aorta. La coartación de aorta quiere decir que se estrecha la luz de la aorta generalmente debajo de la subclavia. Hay un estrechamiento de la luz de la aórtica, entonces dificulta el flujo hacia la parte inferior del organismo. Muy bien, ese estrechamiento siempre va a ser tras la salida de la arteria subclavia, ¿correcto? Tras la salida de la arteria subclavia. Entonces, ahí va a ser postductal o preductal, ¿correcto? Entonces, o antes de la salida del conducto arterioso o después de la salida. Importante, ¿no? Doctor, sí. En la sintomatología prima más la parte hemodinámica antes que el electro, o sea, en la clínica, ¿no? Sí. Justamente ahorita antes de empezar esto le vamos a aclarar cuándo yo sospechar, porque lamentablemente la clínica es la misma. O sea, el CIA, el CIB y el PSA se va a presentar el lactante con la misma clínica. Entonces, ¿qué es lo que a mí me hace sospechar de uno u otro u otro? Porque el diagnóstico me lo da el ecocardiograma. Entonces, por ejemplo, es un lactante que viene con infecciones respiratorias frecuentes y sintomatología de ICC. ¿Cuál? Nosotros
para que sea un lactante, ahí no le vamos a preguntar, obvio, como vamos a ver en el tercer tema, si usted camina una cuadra, no. Los síntomas de ICC en el lactante generalmente son lactancia entrecortada. ¿Qué quiere decir eso? El paciente lacta un poquito, como que se duerme, exacto. Y otro, sudoración profusa al lactar. El paciente, el niño empapa su polito. Entonces, si eso nos refiere la madre y lo ve un poquito agitado, nosotros lo vemos utilizando, como dice, musculatura accesoria, los famosos tirajes. Entonces, tenemos ahí infecciones respiratorias a repetición y clínica, dícese. ¿Qué es? Entonces, nos lo va a dar el soplo. Si el soplo es paraesternal, sistólico y que se irradia a todos los focos, es un soplo característico CIB. Si el soplo es debajo de la subclavia o en foco pulmonar, sistodiastólico, entonces eso será un PCA. Pero si escuchamos en el foco pulmonar un desdoblamiento tanto del fijo y amplio del segundo ruido, eso va a ser un CIA. ¿Por qué? Porque si le pedimos electrocardiograma, crecimiento de cavidades izquierdas, yo le hago una pregunta, me sugiere crecimiento de las cavidades izquierdas, tanto el electro como la radiografía. Recordando un poquito su anatomía, ¿esta qué sería? La arteria izquierda. Esta es la arteria carótida común izquierda. Esto es tronco, braquio, no es en el lado derecho, no es que salen las dos por separado. El tronco brachiocefálico se divide en subclavia derecha y carótida común de derecha. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, de aquí a esta altura más o menos es el conducto arterioso, que aquí es donde llega, donde justamente la pulmonar se está ramificando, tanto en la arteria en pulmonar derecha o pulmonar izquierda, ¿correcto? Cuando persiste, ¿sí? Conducto, entonces, por eso es lo que le decía, de la aorta viene la sangre, acá esto se va al pulmón, ¿correcto? Muy bien. Entonces, la coartación de aorta puede ser siempre, y esa es pregunta de examen, es debajo de la subclavia, siempre. Pero si en algún momento está acá, la coartación, pues en otro momento va a estar acá. Si está acá, ¿qué sería? Yo trazo una línea imaginaria, ¿sería preductal o no? Eso es lo que le llamamos. O sea, siempre la coartación es debajo de la arteria subclavia, como dice ahí. ¿Correcto? Tras la salida de la arteria subclavia. Si es antes de la salida del conducto arterioso, es preductal. Si es después, ¿correcto? Entonces, más o menos para que lo entiendan. Muy bien. Entonces, si estamos frente ahora, esto al pasar la sangre encuentra un estrechamiento. Los soplos generalmente se generan cuando la sangre encuentra ante una turbulencia. Va a encontrar esa turbulencia. Entonces, yo les hago una pregunta. En la aorta, ¿solo pasa sangre en la sístole o en la diástole? No, pasa en todo el ciclo cardíaco. No, correcto. Entonces, por eso generalmente es un soplo continuo, sistodiastólico, interescapular, lo que les dije en el ejemplo del paciente con coartación de aorta. Correcto. Muy bien. ¿Por qué? Porque es un soplo tanto, va a pasar sangre tanto en la sístole como en la diástole. Entonces, desde ahí ya sabemos muy bien. Ahora, yo les hago acá una pregunta. Acá imagínense el brazo izquierdo. La presión, ¿dónde será mayor? ¿Dónde será mayor la presión? Primero, ¿en los miembros superiores o en los inferiores? En los superiores. ¿Por qué? Efectivamente, porque está pasando poca sangre. Está pasando poca sangre. Y sabemos que la aorta, más o menos de ahí a este nivel, se va a dividir ilíaca.
¿correcto? Ya. De ilíaca común y de ilíaca externa, de ahí se va a salir la femoral, ¿entienden? El flujo viene hacia la parte descendente es menor. Por eso los pulsos en miembros superiores es mayor que los miembros inferiores. ¿Correcto? Muy bien. Otra cosa, cuando le presenté el caso, le hablé del caso del paciente 200 acá, el 170 allá. Hay una diferencia. ¿Por qué hay una diferencia? Y hago una pregunta. ¿Dónde creen que es mayor la presión? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? Miren la imagen. Derecho. ¿Ahí que es mayor o menor? Mayor. ¿Por qué? ¿Dónde es mayor? Ah, no, normalmente yo les digo, algo que aunque no crean, normalmente, personalmente, siempre le pregunto a los alumnos, ¿y dónde se toma la presión? Derecho, izquierdo, comienza a discutir. No, la respuesta es en los dos. Entonces, y lo que yo veo personalmente, porque yo tomo a todos mis pacientes en los dos brazos, tengo prosuro, mayor veo la presión en el lado derecho. A lo que en teoría se creía que el lado izquierdo maneja mayor presión. O sea, esa diferencia de máximo 10 sistólica, máximo 5, yo veo, lo corroboro, en el derecho, en la práctica, maneja mayor presión. Muy bien, pero yendo al caso, lo que decían es cierto. El miembro superior derecho va a manejar mayor presiones que el miembro superior izquierdo. ¿Por qué? El lado derecho está indemne. En cambio, miren, en el lado izquierdo, ¿qué pasa si esta coartación, este problema, que se protruye la membrana interna, coge un poquito a la salida de la subclavia? Sabemos que la subclavia viene de la axilar, la braquial, va a haber una disminución del flujo, por lo tanto una disminución de la presión. Por eso esa diferencia de más de 10, ¿correcto? Por eso la diferencia también de pulsos, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, listo. Entonces, ¿qué más va a suceder? Por eso ahorita lo vamos a ver, para de ahí cuando ya veamos, ya eso es más nuevo. Entonces, ¿qué creen que hace el organismo para tratar de suplir? Acá hay un órgano importante, que es el riñón y la glándula suprarrenal, que tú le quitas perfusión y exacto. ¿Qué creen que hace el organismo? Por eso yo le digo a los algunas veces fastidiando, le digo, cuando estudié medicina recién creí en Dios, porque el organismo es tan sabio de verdad cuando uno lo estudia la fisiopatología. O sea, acá está fallando, ya están saliendo los que compensan. ¿Qué creen que hacen? Entonces, miren chicos, a esta aorta le van a comenzar a llegar ¿quiénes? Las intercostales. En otras palabras, comienza a haber una circulación colateral. La principal, la mamaria interna. La mamaria interna es la que suple a las intercostales. No es la única, son varias, ¿correcto? Muy bien. Un momentito. ¿Aló? ¿Sí él habla? ¿En el consultorio? Sí, aló, dígame. Ya, a las 6 que vaya a Tomo Norte en el segundo piso, porque ahorita estoy dando clases. A las 6 el lunes. En Tomo Norte, en el segundo piso. Ya está la educación. Muy bien, chicos, entonces miren, se generan colaterales. La principal es la torácica interna o mamaria interna, pero no es la única, varias. Las tiroideas, todo comienzan a darle sangre a las intercostales, y las intercostales es la que van a llegar sangre a la aorta descendente. ¿Correcto? Muy bien. Las intercostales, ¿por dónde pasan? En la pardilla costal. Debajo del borde interno. Y es ahí ese famoso, si un momento, ustedes habrán leído, como vamos a ver ahorita, el famoso signo de Rosner. ¿Cómo se dice? Anormalidades de los bordes inferiores de las costillas. Pero esas anormalidades es
Porque estas intercostales no están acostumbradas a manejar bastante. ¿Qué hacen? Se dilatan y se vuelven tortuosas. Y como están debajo de los bordes de las costillas, la imagen que vemos nosotros es como si la costilla se estuviera erosionada. Ese es un signo radiológico. El otro, el signo del 3, porque acá, miren, la radiografía, al ser la bifurcación, ¿nos forma un 3 o no? Ese es el famoso también signo del 3. Por eso le decía, es importante, porque acá, así es casi difícil, es importante siempre la pizarra ayuda un poquito más. Por dentro, entonces, miren, entonces, explicado eso, vamos a ver que es más fácil. Estrechamiento de la luz aórtica, sí, tras la salida de la arteria subclavia, correcto. Preductal, generalmente en niños se ve esto, postductal en la edad adulta. Eso dificulta el flujo hacia el organismo inferior, sí, donde los pulsos y la presión es mayor en brazos y menor en piernas, correcto, ya lo sabemos. Más frecuente en varones, por eso el ejemplo del paciente hipertenso es en varón que lo utilizo, correcto. En mujeres, pero que tienen síndrome de Turner, correcto, muy bien. Entonces, seguimos. Puede estar aislada o asociada a otras malformaciones. El 50% de pacientes con coartación de aorta va asociada a una válvula aórtica bicúspide, pero puede estar asociado a un PCA, a un CIB, a enfermedad, al síndrome de Turner, a cualquier otra. Acá lo que tienen que saber es que el 50% está asociado a la válvula aórtica bicúspide. Como sabemos por la anatomía, la aorta tiene 3 válvulas, ¿correcto? Muy bien. Clínica. Si es preductal, como es la vida infante precoz, es grave. Pero si es postductal, es más tardía, a los 30 años. Pregunta de examen que ha venido. Decía, en un paciente con coartación de aorta, ¿cuál de los siguientes signos usted o le sirve para poderla identificar? La respuesta es la hipertensión. Uno la va a identificar cuando le toma la presión al paciente en los 2 brazos y ve esa diferencia mayor de 10, porque la otra es, o sea, en un joven, ¿tú crees que haya pasado mucho tiempo para que produzca aterosclerosis como si la tuve en una paciente? Mira la clínica. ¿Por qué? ¿Qué dice acá? La sobrevida, el pronóstico. No está, lo vamos a ver en la última diapositiva. El pronóstico de estos pacientes dura más o menos 35 años. Me llega la otra vez a Tomonorte descartar coartación de aorta, una paciente que iba a cumplir casi 80, de un pseudocardiólogo, o sea, no era cardiólogo, internista. Entonces tú dices la clínica, ese es importante, ¿no? 80 años, una coartación de aorta viva. Bueno, efectivamente, le tomé el pulso acá imperceptible, acá presión alta. Pero bueno, de ahí el pulso de acá como el de acá, normal, ¿eh? O sea, no se sentía esa disminución. Acá sí era imperceptible su pulso del miembro izquierdo, imperceptible, casi nada. Acá, normal, más bien presión alta, acá le encontré casi 180. El pulso de acá era igual de los miembros inferiores. Entonces dije, los pulsos son iguales. Voy a escuchar soplo, no soplaba por ningún lado, de verdad. Ah, no, le dije, señora, miren, no me parece que sea coartación, mire, le digo, por su edad eso, probablemente una obstrucción, y dicho hecho. Le hice una arteria, ya tenía disminución del flujo. Le pedí una angioresonancia, se la hizo en Lima, obstruida la salida de la subclavia, 90%, y acá cuando se convertía axilar. ¿Y cuál era su clínica? De ahí indagando, algo que no había hecho, o sea, que cuando lavaba o planchaba, se le cansaba, se le dormía. O sea, una hipoperfusión casi marcada. Entonces, ¿por qué? Importante saber la clínica, los síntomas, la clínica, los síntomas. Entonces, esos pacientes hay que sospecharlos por hipertensión, pero generalmente es gente joven, en promedio de 30 años, ¿correcto? Muy bien. Pero no es el único signo. ¿Qué me puede dar? Cefalea, epistasis. Esto más que todo va asociado a la hipertensión. Frialdad en miembros inferiores por la disminución del flujo, claudicación intermitente. El paciente dice, doctor, yo camino y me duelen los famosos gemelos, ¿no? Con el paciente los choclos, el paciente puede utilizar sus términos, ¿no? Muy bien. Listo, la exploración, diagnóstico, hay disminución en el trazo en el pulso femoral, ya sabemos por qué, más bien presión en las extremidades superiores, pulso débil, más presión baja en extremidades inferiores, palpación de vasos colaterales. Usted, si es varón joven, y van a ver clarito los latidos de las intercostales, de verdad, clarito lo ven. Acá dice palpación. Diferencia más de 10 o 20 milímetros de mercurio.
Vasos colaterales, miren, la muesca de Rosberg en la radiografía de tórax. En la superficie inferior de las costillas, un tercio interno de las costillas. Se ven esas muescas. Este es el famoso, el soplo, como les dije, soplo mesosistólico, sistodiastólico en la espalda, interescapular. El EKG, si hay hipertensión, va a haber hipertrofia. En la radiografía el signo de Rosberg y el signo del 3. Acá se ve el signo del 3. Muy bien. Y acá está, miren. No sé si lo logran ver. Acá miren estas deformaciones. ¿Sí? Miren estas deformaciones. Por ahí pasa las arterias intercostales y ahí ese es el famoso signo de Rosberg. Entonces, pero todo es explicado de por la fisiopatología. Lo es importante. En la próxima sí voy a exigir obligatoriamente una pizarra. ¿No le digo? Muy bien. Ahí se ve clarito esta deformación. Muy bien. Entonces, el ecocardiograma es útil y me hace el diagnóstico. Por eso les dije en ese paciente que les puse ejemplo de hipertensión, un ecocardio, que me hace el diagnóstico. Pronóstico y tratamiento. De complicaciones en la aorta me puede producir aneurisma, una rotura, infectarse, o como está asociado a polígono, aneurisma del polígono de Willis, puede poner hemorragias, endocarditis también. Sin tratamiento la supervivencia es 40 a 50 años máximo. Entonces le digo a la paciente, me llegó casi de 80. O sea, por eso los datos epidemiológicos sirven. Tratamiento, cirugía reparadora. Muy bien, yo le hago una pregunta. Esto, hay dos tratamientos. Uno es cortar acá, es decir, término terminal y unirlos, ¿correcto? Y otro es ingresar por acá, abrir y colocarle un stent. O sea, no abrir. En niños, ¿cuál creen que sea de elección? Y en adultos, ¿cuál creen que sea de elección? Entonces, uno es quirúrgico. Abrir acá y suturar. O sea, puede ser muerto el perro, muerto la rabia. Se fue la obstrucción. Ese es uno, quirúrgico. El otro es ingresar por acá. Se ingresa por acá con un globo, se abre esto y se coloca un stent, como es un alambrecito, para que no vuelva así. En niños, ¿cuál creen que es de elección? Y en adultos, ¿cuál creen que es de elección? ¿Por qué? Exacto. En niño tiene que ser quirúrgico, porque si yo le coloco el stent en el niño crece, va a crecer su arteria también. Y el stent ahí le va a producir, jugaría un papel de émbolo, ¿no? O sea, y le va a producir una necrosis fatal, le puede producir. Por eso, el razonamiento es exacto. Entonces, efectivamente, las complicaciones, aquí está. Quirúrgico recomendado en niños y dilatación percutánea mediante catéter con globo y una prótesis, lo que les decía, en adultos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre, entonces, ya esto les adelanté. Todas las acianóticas con hiperflujo pulmonar, con chat de izquierda a derecha, entonces, a las finales, ¿en dónde terminan? En la hipertensión pulmonar, lo que les decía. Grado 1, pero este ya es una hipertensión pulmonar activa, ya, cuando ya hay cambios estructurales, pero lo primero que se realiza es una hipertensión pulmonar pasiva, la vasoconstricción. No se logra eso, comienza con los cambios. El primer cambio es la hipertrofia de la media, el segundo es la proliferación de la íntima, el tercero se fibrosa la íntima y el cuarto ya cuando hay lesiones plexiformes, ya esto es anatómico, la anatomía, hablamos ya de un grado severo. Entonces, eso, miren, el inicio es un proceso pasivo y reactivo, lo que les decía, la vasoconstricción. Cuando es más grave, entonces, ¿qué pasa? Ahí aumenta la presión en el cortocircuito de izquierda, cianosis, fisiología de Eisenberg. ¿Qué dice? Contraindica la cirugía del embarazo. Por eso le decía, ya cuando probablemente que tenga nuestra paciente. Entonces, si hay hipertensión, antagonista de receptores endoteliales, inhibidor de fosfatidasa, trasplante pulmonar, inhibidor de fosfatidasa, 5. Todavía no lo llega a usar con respeto. Sí, sí. Para amenazarla. Es el famoso sildenafil. El sildenafilo es inhibidor de la 5-fosfodiesterasa. Le digo, es para. Tiene una especificidad en los vasos pulmonares, por eso es que lo utilizamos. Exacto, por eso, correcto. Para despertarlo, caballero. Muy bien.
Listo. Entonces, miren, ahora pasamos al otro grande grupo. El primer grupo fue con hiperflujo, es decir, de chat de izquierda a derecha con hiperflujo pulmonar. Esto es al revés, las famosas cianóticas con hipoflujo pulmonar. Cuadro clínico, debutan con una hipoxemia, cianosis. Si es grave, puede ser mortal. Si es menos grave, me da un cuadro de síndrome de hipoxemia parecido a la fisiología de Eisenberg. Y si es crisis hipoxémica aguda, me hace la tetralogía de Fallot. Muy bien, vamos a hablar de la tetralogía de Fallot. Frecuente al año de recién nacido. Doctor, ¿de qué le sirve saber eso? En algún momento, si ustedes le preguntan, paciente cianótico de 10 meses, 12 meses, 14 meses, con mucha probabilidad le están hablando de tetralogía de Fallot. Pero si dice recién nacido con cianosis, con mucha probabilidad de transposición de grandes vasos. Entonces eso es importante, porque es frecuente generalmente al año de nacidos. 4 componentes: obstrucción al flujo del ventrículo derecho. Esa obstrucción me hace que es hipertrofia del ventrículo derecho, me produzca un CIB y también está asociado a un acabalamiento de la aorta. Si se asocia un CIA, le llaman pentalogía de Fallot, ¿correcto? Muy bien. Puede estar asociado a otras patologías. Muy bien, la fisiología, el cortocircuito es de derecha a izquierda, porque puede haber, miren, esta estenosis, esta obstrucción al flujo del ventrículo derecho puede ser a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho o en la misma válvula pulmonar, es decir, producir una estenosis pulmonar severa. Entonces, el flujo se va a invertir. Más o menos acá lo vamos, si lo podemos. Esto va a suceder. Entonces, en este paciente, ¿qué pasa? Hay una obstrucción. Esta obstrucción puede estar acá, a la salida del tracto de salida del ventrículo derecho. Puede que esta válvula esté obstruida, esta es la pulmonar, esté obstruida, una estenosis pulmonar no abra bien. Este ventrículo derecho está hipertrofiado y tiene su CIB. ¿Ustedes creen que acá la presión en la arteria pulmonar está bien elevada? ¿Ustedes creen que el chance sería de izquierda a derecha? No. Como esta presión está bien elevada, o sea, hay una estrechez en la estenosis o en la salida, el chance va a invertir. Correcto, muy bien. Como el chance invierte, chicos, ¿qué sangre está pasando acá? CO2, desoxigenada. Se mezcla con la oxigenada. De acuerdo a la gravedad del char, la aorta sabemos que sale hacia el cerebro, hacia el riñón. Imagínense que se mezcla. Exacto. Ahí es donde proviene la cianosis. ¿Correcto? Entonces, ojo ahí. Muy bien. Seguimos. Entonces, fisiología, dentro de la fisiopatología, lo que hemos explicado: cortocircuito de derecha a izquierda a través del CIB por la estenosis pulmonar o infundibular. Si hay un espasmo infundibular, aumenta el cortocircuito y se producen las crisis hipoxémicas, ¿correcto? Si hay una crisis hipoxémica, puede producirme un infarto cerebral. Si hay una crisis hipoxémica, hay aumento de hipoxemia, acidosis, el paciente puede tener síncope, convulsiones, ACV, muerte. Entonces, cuidado con las tetralogías de Fallot. Si la hipoxia es crónica, hace lo que haría ¿dónde se vería esto? Que un paciente que no tenga Fallot, no tenga un problema corazón. ¿Dónde se ve una hipoxemia crónica? Altura. Exacto, en las alturas. Por eso es que a veces nosotros acá, nos vienen pacientes con hematocrito mayor de 60, una hemoglobina mayor de 20, con una policía. Esa hipoxemia crónica, muy bien. ¿Qué más nos viene? Exacto. En las alturas. Sabe que a más altura disminuye la concentración de oxígeno. Eso simula si es crónico. Si es agudo, es decir,
todo esto lo que está acá, y ustedes lo van a tener porque esto se los pasa, entonces son las famosas crisis hipoxémica en el paciente con faló. Es agudo, me puede llevar hasta la muerte, pero si es crónico ya no. Hay policitemia, la sangre se vuelve viscosa, eso más bien puede producir trombosis o diastasis hemorrágica, la clínica. Entonces, si es leve esta estenosis del infundíbulo de la válvula pulmonar, hay cianosis al ejercicio. Pero si es grave, hay cianosis hasta en reposo. Muy bien, en el EKG, crecimiento de cavidades derechas, bloqueo de paredes derechas, la radiografía, la famosa silueta cardíaca forma de bota, lo que les decía, del ventrículo derecho. Diagnóstico, el ecocardiograma. Tratamiento para crisis hipoxémica, oxígeno, vasoconstrictores, morfina, bicarbonato, beta bloqueadores, de todo usar. Paciente, porque la vida, lo que pueden usar, de hecho oxígeno, vasoconstrictores, morfina, bicarbonato, beta bloqueadores. Cirugía, una edad buena para operarlo generalmente es entre los 3 y 6 meses. Muy bien, miren, esto es hacia arriba lo que les decía. En cambio, si es cuando es de ventrículo izquierdo, sería hasta acá, hacia abajo. Muy bien, esto es hay dos tipos de cirugía, la cirugía paliativa y la cirugía ya correctora. ¿Qué creen que se haría en la cirugía correctora? Que usted fuera cirujana, ¿qué cree que haría? O sea, ¿qué sabe lo que tiene el paciente? ¿Qué cree que haría, o sea, en una cirugía correctora? Usted es una gran cirujana cardiovascular. ¿Qué cree que haría? ¿Teniendo musía? No, o sea, no, este es para la faló. O sea, en faló hay dos tipos de cirugía, la paliativa y la cirugía correctora, o sea, donde ya al paciente le solucionamos su problema, en teoría. Con esto, ¿qué crees que harías tú de cirujano? Así, sea así. Sí. Ya, resecarlo. Muy bien. Si hay estenosis pulmonar, tratar de abrir eso. ¿Y qué más? ¿Cerrar quién? El CI. Eso implicaría la cirugía correctora. Porque exacto, ya vas a abrir el corazón. Y la cirugía paliativa ¿han escuchado esta película? ¿Han visto la película? Black Towson, de un negrito que barría, que disecaba todo, ¿no? Ya, por eso lleva el nombre. Y le salvó la vida a las finales, ¿no? Entonces, miren, ¿qué creen que hace de mí? ¿Qué nos dicen? Esta es. A ver, ¿esta qué es? Exacto, derecha. ¿Hacia dónde va? Hacia la. Ya, por eso. ¿Qué está pasando acá? ¿Para qué? Trato de oxigenarse, ¿no? Exacto. Ajá, claro. Exacto. Entonces, pero este es paliativo, puede ser para salvarle la vida rápido. O sea, los que son diestros disecan, jalan, le colocan, esto puede ser con la misma, o un tubo como acá, un tubo modificado, o con la misma arteria lo pueden hacer, como una colateral. Pero es para salvarle la vida al paciente. Pero ya la cirugía correctora, mejorar esta hipertrofia, cerrar el CIB y mejorar si hay cirugía correctora. Entonces, miren, lactante con cardiopatía congénita, en la teleradiografía de corazón y grande base, evidencia imagen en forma de gota. ¿Qué es la cartera probable? Resultado médico 2012, no muy lejos. Entonces, no, por eso les digo, si les viene en huevo, transposición de grande vasos, en muñeco de nieve, drenaje venoso anómalo. Muy bien, entramos a ver a la anomalía de ACE. Una pregunta. Sí. ¿Por qué se da vasoconstrictores en este caso de tetrarquía? Vasoconstrictores. Vasoconstrictores. Sí, eso es lo que usted ha... Sí. Muy bien, vamos a ver. Oxígeno, ya hay nada. Le damos vasoconstrictores, pero estos vasoconstrictores son vasoconstrictores periféricos. En otras palabras,
sabemos que hay órganos que corregir, que guardar. El cerebro, la redistribución, lo mismo que va a pasar cuando vamos a hablar de la ICC. Entonces son vasoconstrictores periféricos. En otras palabras, no necesitamos mucho perfusión o oxígeno a nivel periférico. Lo guardamos. Los betabloqueadores, acá el propanolol, por ejemplo, se da básicamente porque disminuir es un inotrópico negativo, disminuir la contractibilidad del ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho, exacto, para disminuir su demanda de oxígeno. Entonces, esa más o menos fisiopatológicamente es lo que vendrían así. Muy bien. Vamos a hablar de la anomalía de este. Muy bien. Normalmente, para ver esto y que lo entiendan, ¿las válvulas auriculoventriculares están en el mismo nivel o no? Y si la respuesta es no, ¿quién está más cerca a la punta? Le dibujo acá un corazón. La pregunta es, de que sea el lado derecho y el lado izquierdo. La tricúspide, que está acá, ¿está al mismo nivel de la mitral? ¿O la mitral está más cerca al ápice? ¿O quién de las dos está más cerca al ápice? Si la respuesta es que no están al mismo nivel. Normalmente. El eje del corazón, la tricúspide está más abajo. O sea, la respuesta sería que no están en el mismo nivel. No está en el Bueno, ya. Eso es cierto. Pero ahora, ¿quién está más cerca al ápice? De acuerdo al eje del corazón. La que está más cerca al ápice es la válvula tricúspide. ¿Por qué? Bueno, no lo sé, pero la anatomía lo refiere, que la válvula tricúspide no está en el mismo plano que la válvula mitral, está más cerca al ápice. Muy bien. Entonces, cuando esta válvula tricúspide se acerca más al ápice, ya sea esta valva sectal o la valva anterior, ya sea esta, ahí hablamos de anomalía de este. Ahí hablamos de anomalía de este. Entonces, cuando la valva, ya sea la sectal o igual tiene tres valvas, la tricúspide, está más cerca al ápice, entonces ahí vamos a hablar. ¿Cuánto? Lo ideal es 0,8, mayor de 0,8 centímetros por metro cuadrado, es decir, por superficie. Correcto. Esa es la respuesta correcta si en algún momento. Pero algunos autores que no utilizan esto dicen cuando es mayor de 20 milímetros, del plano se aleja mayor de 20 milímetros, y esto si lo podemos medir por ecocardiografía, estaríamos hablando de una anomalía de esta. Muy bien. ¿Qué pasaría si aquí mismo esto está acá? ¿Qué está pasando con la aurícula? ¿Y qué está pasando con el ventrículo? Este es lo que se llama auriculización del ventrículo derecho. O sea, la aurícula es como si ganara más espacio y hay solo un ventrículo derecho pequeñito funcional. Entonces, eso en resumen es la anomalía de este. Y vamos a ver aquí está, miren. Entonces, miren la válvula mitral, ¿a qué nivel está? En teoría la válvula tricúspide, ¿qué nivel está? Entonces, miren, esta es la valva, ¿cuánto ha descendido desde el plano auriculoventricular? Entonces, miren la válvula tricúspide. Entonces, miren, todo esto sería la aurícula, la nueva aurícula, entre comillas. Por eso se le conoce auriculización del ventrículo derecho. Miren el ventrículo derecho, solo todo este pequeño. Muy bien. Entonces, el velo sectal de la válvula tricúspide, que es lo más frecuente que se produce
o sea, de las dos valvas, o posterior, se desplaza hacia el ventrículo derecho, atrial y sangre. Está asociada hasta un 50% a C y B. Supervivencia en promedio 30 años. Clínica. Es cianótica también, está dentro de la cianosis, me produce una cianosis progresiva. Síntomas de insuficiencia tricuspidia, porque de hecho este desplazamiento de las valvas me va a producir una insuficiencia. Disfunción del ventrículo derecho, taquicardias paroxísticas. En el EKG es algo característico. Va a haber bloqueo de rama derecha, bloqueo de primer grado y taquicardia paroxística supraventricular. Wolff Parkinson-White. Si en algún momento ustedes le preguntan cuál es la cardiopatía congénita más frecuente que me da Wolff Parkinson-White, la respuesta es anomalía de Einstein. Entonces la anomalía de Einstein es la cardiopatía congénita que más frecuentemente me da el Wolff Parkinson-White. ¿Correcto? Muy bien. En la radiografía, cardiomegalia a la expensa de la aurícula derecha. Quirúrgico, sustituir la válvula o reparar la válvula, es decir, cambiar la válvula o reparar la válvula. Esto ya es más muy bien. Entonces hablamos ahora de las cianóticas completas, la famosa transposición de grandes vasos. Muy bien. Un paciente tiene un recién nacido cianótico y ustedes sospechan por frecuencia que es una transposición de grandes vasos. Tienen todo, o sea, están en una clínica. ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer? Dale el otro papel. ¿Le damos cuenta? Hecho. A ver. ¿Este es la pulmón? Este es la aorta, el lado derecho y el lado izquierdo, en teoría, ¿no? Esto va al pulmón, ¿no? Y esto va pues cerebro, riñón, todo, tratar de... Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa? Aquí. Que este es... Ahora, ¿de dónde sale? Entonces, el lado derecho sale la aorta. El lado izquierdo sale la pulmonar. Entonces, sabiendo eso ustedes y hacia dónde va, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer? O sea, una cianosis marcada por nacer. Sí. Ya, pero algo más que le saldría a la herida al paciente. Porque miren, haciendo esto es sangre desoxigenada, ¿no? O sea, pura sangre desoxigenada le iría a la aorta. O sea, ya son dos circuitos paralelos. Y pulmonar recibiría, o sea, el pulmón recibiría sangre oxigenada. ¿Qué se tendría que hacer? ¿Qué creen? Ahí estás, la primera cianótica al nacer es la transposición de grandes vasos, les dije. La segunda es la atresia tricuspide. A estas dos frecuentemente se le conoce como
ductos dependientes. O sea, si estas no se mantiene el ductos abierto, el paciente se muere. ¿Por qué? Porque la única opción inmediatamente al hacer, que todavía sabemos que se está cerrando, o pueden, exacto, que entre las 15 y 18 horas se produce vasoconstricción y a los 21 días ya hace fibrosis y se cierra, y es el único que puede hacer algún intercambio de sangre, es el conducto arterioso. ¿Y esto con qué se mantiene? Con las prostaglandinas. La prostaglandina me va a producir vasodilatación, me evita que me produzca vasoconstricción que me produce. Entonces, por eso se le dice ductos dependientes. A ver, una pregunta de examen: paciente con cianosis al nacer marcada, ¿qué es la primera actitud que usted haría? Está oxígeno, ¿no? Pero lo más importante es que le puede salvar la vida al paciente. Ahí. Porque son ductos dependientes. Entonces, gracias a la naturaleza, miren, tenemos en pediatría, recientemente tenemos un niño que tiene transposición de grandes vasos, pero no está muy cianótico, porque gracias a la naturaleza, ¿qué ha hecho? Su seive, exacto. Y es aquí donde también, acá, se ingresa, acá va a haber un procedimiento de Ranskin, que es ingresar y tratar de mantener también un seive a comunicación, porque si no, no habría de otra manera. Entonces, mi niño acá no está tan mal, porque tiene un seive grande, donde se va a producir ese intercambio al menos de eso. Pero lo primero es en ese momento. Por eso les decía, si ustedes estuvieran en las mejores condiciones, porque eso es difícil. ¿Ves? Muy bien. Entonces, miren, se puede asociar de frecuente en recién nacidos, varones, de preferencia, se asocia a CIA, PCA o CIB, porque generalmente son ductos dependientes. La aorta sale del ventrículo derecho, delante de la arteria pulmonar, y la pulmonar sale del ventrículo izquierdo, detrás de la aorta. Se cambia su anatomía. Entonces, miren, acá está. En teoría, esto es lo normal, pero miren acá. Del ventrículo derecho sale a la aorta, pura sangre, no dice desoxigena, nada. Entonces, son dos circuitos paralelos. Hay dos circulaciones paralelas, sangre en el ventrículo izquierdo de la pulmonar regresa a la aurícula izquierda, igual la aorta regresa a la aurícula derecha, necesariamente una comunicación. Entonces, PSA. Si se cierra, hay una cianosis intensa. ¿Qué le doy? Prostaglandina. Mezcla de sangre oxigenada y no oxigenada. Necesariamente necesita una comunicación. Si el foramen orbital está permeable, excelente, tratar de seguirlo manteniendo abierto a través del procedimiento de Ranskin, que le digo, o ojalá que haya un CIA, un CIB. Pero lo primero que nosotros en un primer momento podemos es mantenerlos. Acá no hay. De repente lo pueda tener en un momento, lo puede adquirir la San Pablo. Muy bien, pruebas complementarias en el EKG, sobrecarga el ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho no está acostumbrado pues, a manejar mayores presiones respiratorias, y hay un hiperflujo pulmonar, base cardíaca se estrecha, la base se estrecha y del resto se ovala. Por eso nos da la forma de huevo, lo que le decía, la posición de grandes. Diagnóstico ecocardiográfico, angiotomografía, resonancia. 90% fallecen al año. El tratamiento, creación de un CIA, atriosectoscopía percutánea Ranskin, corrección anatómica, un chis arterial. O sea, cambio. Simplemente ahora la pulmonar lo pasan acá y por eso ese paciente tiene que estar en bomba, una bomba artificial que haga de corazón, chis arterial. Muy bien, miren la imagen en forma de la base del corazón se estrecha y ovalado. Esta es la famosa imagen que le decía en forma de huevo. Muy bien, con eso, esto ya es un pequeño resumen. Con eso hemos terminado. Posición, de los eso, y vendríamos la tercera de la incisión. En la patología de calor, que se podría hacer la operación entre los 3 y 6 meses. Pero si en la clínica dicen que generalmente se presenta al año. No. O sea, si tú
diagnosticas un falón que generalmente que generalmente el paciente lo va a diagnosticar a los 10 meses, 12 meses, 14 meses ya. Tú lo diagnosticas, de acuerdo a la gravedad le vas a hacer una cirugía paliativa. Después de la cirugía paliativa, un tiempo ideal es a los 3 o 6 meses. Ah, de haber diagnosticado. No, de hacerle la cirugía paliativa, o sea, la cirugía correctora. Porque primero le hace la cirugía paliativa. Entonces, eso te va a ayudar con ese un flujo adicional de sangre, exacto, una comunicación adicional, y después ya le hace la cirugía correctora. A los 3 a 6 meses de hacerle la cirugía paliativa.